24 horas con Liz Valareso y María Gracia Costa. Buenas tardes con todos, bienvenidos a 24 horas. El alcalde removido de Quito, Jorge Yunda, asegura que no dejará su despacho y seguirá trabajando en los barrios. Hola María Gracia, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Liz, amigos, muy buenas tardes. Expertos en derecho constitucional aseguran que las medidas cautelares que le fueron otorgadas no proceden. A esta hora también el Tribunal Contencioso Electoral decide su último recurso, que no cambia la decisión final. Esta debía ser su despedida del despacho de la alcaldía de Quito. Sin embargo, el alcalde removido Jorge Yunda permanece allí y asegura que no se va después de que en tiempo récord le fueron otorgadas medidas cautelares. Seguiremos en el despacho no porque yo tenga algo de mi propiedad aquí, esto le pertenece a la ciudad, sino porque me lo gané en las urnas y eso lo vamos a defender. Se refiere a las medidas que su defensa ingresó en condiciones extrañas, pues no las solicitaron como una acción constitucional, sino como cobro de honorario de abogado. En absurdos procesales, en absurdos jurídicos, Yunda está tratando de aferrarse al cargo y dilatar su agonía. Jorge Yunda asegura que seguirá trabajando en los barrios y que continuará su defensa. Y tengo que irme a la casa, miré, pero seguiré dando la lucha en las cortes internacionales. Y hay varios criterios jurídicos respecto de lo que prima, si las medidas cautelares que le fueron otorgadas a Jorge Yunda o la decisión del Tribunal Contencioso Electoral, que inicialmente ratificó lo resuelto por el Consejo Metropolitano cuando removió al alcalde. Según el constitucionalista Rafael Ollarte, las medidas cautelares no proceden. No cabe la medida cautelar, según el 27 inciso tercero de la Ley de Garantías, cuando se trata de la ejecución de órdenes judiciales, es que está impidiendo la ejecución de una decisión del Tribunal Electoral. Entendería que mañana sí se puede posicionar Santiago Guarderas. Efectivamente, don Santiago Guarderas debe, ya no es una cuestión facultativa, no es un tema de un derecho, estamos hablando de función pública. Mientras el académico Germán Mosquera, por su parte, considera que aún debe resolverse la duda. La medida cautelar está vigente, ¿eh? En ese sentido necesita revocarla. Además, Jorge Yunda nombró en las últimas horas procuradora del municipio a la exdirectora de la Agencia Metropolitana de Control, que salió por un supuesto abuso de poder cuando ingresó a un partido de fútbol. En sus redes se ha mostrado abiertamente a favor de Yunda. Es por lo menos dudoso el proceder que va a tener de aquí en adelante. Mientras tanto, a esta hora el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral está reunido decidiendo acerca del recurso de aclaración y ampliación presentado por Jorge Yunda, que no cambia en nada el fondo de la decisión, por ello es ratificada de la remoción del alcalde. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. El Consejo de la Judicatura detecta irregularidades en el sistema de sorteo de las acciones y recursos presentados por Jorge Yunda. El sistema de sorteos pudo haber sido vulnerado para que las causas de Yunda caigan en determinados jueces que al final fallaron a su favor. Fausto Yepes informa. La presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, ha confirmado que ya se presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que se investigue todo lo que está detrás de los sorteos aparentemente irregulares con los que el alcalde de Quito removido, Jorge Yunda, habría logrado tener prácticamente jueces a la carta. Habría sido vulnerado el sistema de sorteos y con ello se ha iniciado también la investigación puertas adentro del Consejo de la Judicatura para sancionar a los funcionarios que habrían intervenido en este proceso de sorteos a la carta. Tenemos 2 casos de 2 sorteos en los que presuntamente se identificarían irregularidades. Una acción de protección que se ingresa como materia de violencia. Este acto es irregular. El segundo caso no registra sorteo en los sistemas del Consejo de la Judicatura. Lo que registramos es que ha habido una asignación directa sin sorteo, un presunto delito de interceptación ilegal de datos. Lo cierto es que en medio de los enredos legales en 2020, Jorge Yunda también intentó tener acceso con uno de los vocales del Consejo de la Judicatura, Juan José Morillo. Morillo niega que haya habido un pedido expreso en estas llamadas que constan en la pericia del teléfono de Yunda en el caso de peculado. Eso no quiere decir absolutamente nada en relación a unas llamadas en las cuales insistentemente él
quería hablar conmigo. En ese sentido le he manifestado que yo soy un vocal del Consejo de la Judicatura y que yo no tengo nada que ver en relación a lo que la Administración de Justicia tenga que realizar. Es lo que puedo decir. ¿Hizo algún pedido? No, ningún pedido. En relación, le he manifestado cortante en relación de que soy vocal del Consejo de la Judicatura y no tengo en absoluto que conversar en relación a un tema jurisdiccional. Al mismo tiempo, no se descarta una investigación a los abogados de Jorge Yunda que habrían facilitado este proceso de sorteos para lograr que determinado juez o jueza resuelvan los pedidos de Jorge Yunda, el alcalde removido. Nuevo retraso en el trámite del juicio que enfrenta Abdalá Bucaram Ortiz, su hijo Jacobo y otros por delincuencia organizada. El proceso, que lleva más de 6 meses de constantes dilaciones, se enfrenta a un nuevo tropiezo. Para esta tarde estaba prevista la audiencia de apelación del auto de nulidad resuelto por la jueza Verónica Medina. Una nueva maniobra jurídica ha logrado que los jueces de la Corte Provincial, Patricio Vaca, Anastélida Burbano y Miguel Narváez, devuelvan el proceso para que la jueza Medina despache escritos pendientes. Con ello, la audiencia de esta tarde no se llevaría a cabo. Fiscalía cuestiona la estrategia de los procesados y la anuencia de los jueces para dilatar el proceso. En la Asamblea Nacional se presentó un proyecto de ley reformatoria a la ley de la Contraloría General del Estado para aportar con una salida a la crisis de esa institución. Andrea Samaniego está en el Legislativo para ampliarnos esta información. Hola Andrea, adelante. Gracias, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Así es, el bloque de Creo e Independientes presentó esta mañana en gestión documental un proyecto de ley que busca reformar la ley de la Contraloría General del Estado. Con esta reformatoria se busca principalmente dejar claros ciertos artículos, como por ejemplo el cese de funciones del Contralor y también poner un límite a la ausencia del cargo. Esto fue lo que dijo Francisco Jiménez, quien entregó el documento. Básicamente en legislar sobre 4 instituciones sobre las cuales existe un vacío actualmente en la ley. Tenemos que tener claro cuándo empieza la ausencia temporal y cuándo termina. Estamos planteando que sea por casos de fuerza mayor en 3 meses y en caso de que sea una ausencia autorizada por la Asamblea Nacional, se trate de una remuneración, de una licencia sin sueldo por 60 días. Y bien, este proyecto de ley debe ser analizado por el Consejo de la Administración Legislativa para que pueda ser calificado y luego sí enviado a una comisión legislativa para su tratamiento. En estos momentos el Pleno de la Asamblea Nacional se encuentra sesionando, están analizando ya el informe elaborado por la Comisión de Régimen Económico que tiene que ver básicamente con la gestión del expresidente Lenín Moreno. Los legisladores en este documento pues sostienen que Moreno no cumplió con los objetivos del Plan Nacional y que incluso habría presentado cifras que no son reales. Por eso piden que esta información pase a la Contraloría y también a la Fiscalía General del Estado, pero además los asambleístas deberán tomar una decisión respecto a una recomendación, a la tercera recomendación de este informe que tiene que ver con un juicio político en contra de Lenín Moreno. Esta es la información que se genera a esta hora. Ustedes tienen más noticias. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Andrea. Muy buenas tardes. Seguimos informando. El plan de vacunación 900 continúa y se amplía al sector turístico del país para dinamizar la economía. Se estima que en los próximos días se inocule a más de 35.000 personas de este sector. Daniela Valencia informa. Este jueves arrancó la vacunación masiva para el sector turístico del país. Se estima que en Quito se vacunen a 15.000 personas. El día viernes inicia este proceso de inoculación para 5.000 más en Cuenca y el sábado para 15.000 personas en Guayaquil. De esta forma se podrá revertir las consecuencias de la pandemia para un sector que aún está golpeado, pues se estima se redujo en 30% la demanda. En años anteriores llegaban 800.000 visitantes extranjeros al país. En el último semestre apenas se contabilizan 200.000. La industria se vio profundamente golpeada por la pandemia. Perdimos 130.000 empleos. Cerraron más del 20% de las empresas del sector, como hoteles, restaurantes y emprendimientos, lo que significa miles de familias afectadas.
ante lo cual, como Ministerio y Gobierno, no podemos ser indiferentes. En cuanto al proceso de vacunación, el viceministro de Salud, José Ruales, anunció que iniciará un plan piloto para vacunar a los estudiantes universitarios y de esta forma poder regresar a la presencialidad. Se estima que hasta el 1 de agosto se pueda inocular a la comunidad universitaria. Estamos organizando con todas las universidades a través de centros de vacunación que cada universidad desarrolla localmente para que inicien la vacunación. Respecto a los problemas que se han generado en ciertos puntos de vacunación, el viceministro aclaró que esto se debe a que se ha duplicado la convocatoria de la ciudadanía. En puntos visibles como el Parque Bicentenario, a más de los ciudadanos convocados, llegan ciudadanos de provincias que no están registrados. Es por ello que se aumentó el número de brigadas de 20 a 38 y se espera aumentar a 40 brigadas más, sea en este punto o en otros centros de vacunación. El vicepresidente de la República aseguró que se abrirán nuevos puntos de vacunación en Quito para solucionar las extensas filas que se han registrado durante esta semana en los recintos más grandes. La ciudadanía también pide que se amplíen los horarios de atención. Antes de las 8 de la mañana, el vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, llegó hasta el Colegio Benalcázar en el norte de Quito para recibir la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19. Como todos los ciudadanos, hizo la fila. Sin embargo, en esta ocasión, todo fluyó rápido. Afortunadamente hoy la fila ha avanzado rápido gracias a que usted está aquí, pero otros días la gente tiene que esperar 4 horas en la fila. No es gracias a que yo estoy aquí porque yo no he hecho nada en la fila. Yo estoy como todo el mundo y veo que la fila camina. Mientras la atención en este punto era ágil, en el Centro de Convenciones Bicentenario, también en el norte de la ciudad, el panorama era este. Varias filas de ciudadanos que recorrían cuadras enteras. Yo tengo una pequeña venta, un negocito, y tuve que perder el día por venir acá de madrugada. Parque Bicentenario no solamente llegan los que tienen agendada la cita, sino llegan personas de varias partes, de Quito, de Pichincha y de otras provincias, con lo cual todos los sistemas colapsan. La ciudadanía pide a las autoridades que se abran más puntos para evitar estas aglomeraciones. Debe ampliarse el radio de cobertura de los centros de vacunación. A mí me tocó la otra vez en el Don Bosco y estaba un poco mejor. Y justamente el vicepresidente aseguró que así lo harán. ¿Y cuál es la solución? Abriendo nuevos puntos que comienzan a abrirse desde hoy. Sin embargo, desde el Ministerio de Salud nos indicaron que esos puntos se abrirían posiblemente a partir del lunes. En las tardes, la situación en los puntos de vacunación no mejora, incluso es peor, pues muchos esperan por horas, pero al final reciben la noticia de que deben volver otro día porque el horario de atención terminó. Lo que falta es tiempo, porque las autoridades aseguran que vacunas sí hay. Incluso Borrero confirmó que en agosto llegarán también las vacunas rusas. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Varios sectores productivos han avanzado con la inmunización de sus trabajadores. Joana Ramos informa. La empresa privada se sumó días atrás al plan de inmunización contra el coronavirus que impulsa el gobierno y ya hay cifras de esta colaboración. Desde la Cámara Nacional de Acuacultura han confirmado que hasta el próximo domingo esperan inmunizar a más de 20.000 de sus trabajadores, principalmente de plantas empacadoras de camarón y fábricas de alimento de balanceado, y se coordinarán brigadas para zonas rurales. En Guayaquil, a partir de este sábado, se van a vacunar a más de 10.580 trabajadores del sector turístico. De igual forma, el sector de la construcción empieza con la inmunización de sus trabajadores y lo hace desde hoy, justamente con 53 empresas. Se espera vacunar a más de 1.500 trabajadores por día. El Comité Empresarial Ecuatoriano ha señalado que al menos 10 empresas se han sumado ya a este plan de inmunización, por lo que esperan que en las próximas semanas tener ya inmunizados a la mayor cantidad de trabajadores posibles. Expertos petroleros explican que duplicar la explotación de petróleo, como determinó el presidente Guillermo Lasso tras la firma de un decreto, será complicado. Aseguran que hacen falta análisis agudos y medir los efectos para intentarlo. La nueva política de hidrocarburos que planteó el gobierno de Guillermo Lasso con la firma del decreto 95 tiene como eje central permitir una mayor participación del sector privado y la duplicación de la producción petrolera a 1 millón de barriles diarios. Pero esto último, duplicar la producción petrolera del país, ¿es posible? No. No, la producción petrolera no se puede duplicar de un día a otro. Este es un proceso.
es un proceso que toma tiempo, va a tomar un periodo que va más allá del periodo de gobierno de 4 años. Washington Gallegos fue subsecretario de Hidrocarburos. A Marcelo Varela, miembro del Fondo de Protección Petrolera. Lo que le preocupa, en cambio, es lo que puede ocurrir con las reservas. Si nuestras reservas terminan en 2040, ¿qué implica duplicar la extracción petrolera? Implica que al 2030 ya nos quedaremos sin petróleo. ¿Y después qué vamos a hacer? Y esto implicará ampliar la frontera petrolera. La nueva política también propone una reforma legal para que se dé una migración voluntaria de contratos de prestación de servicios a contratos de participación. Solamente entre el 2000 al 2008, el país, por tener un contrato de participación, perdió más de 10,000 millones de dólares por estos contratos de participación. Entonces, tiene que analizarse, tiene que haber los estudios técnicos que muestren esa pérdida que sufrió el país. Gallegos cree, en cambio, que si las negociaciones con los privados son serias, los contratos de participación son la mejor opción para el país. Bajo condiciones ganar, es decir, para la compañía y para el Estado. Para esto debemos tener equipos negociadores honestos. Eso sí, ambos aseguran que antes de comenzar la implementación de la iniciativa, hace falta algo fundamental, que estén en cargos de decisión, funcionarios que sepan del sector petrolero. No advenedizos que no conocen o políticos que están dedicados a otras actividades. La producción petrolera del país alcanza los 493,000 barriles diarios. Las autoridades explicaron que bajo licitaciones el gobierno determinará qué campos pueden ser manejados por Petroecuador o cuáles pueden ser delegados a iniciativas privadas. Dayana Monroy, 24 horas. Si los empleadores están en mora con el Seguro Social, los trabajadores seguirán recibiendo las prestaciones por enfermedad, seguro de desempleo, fondo mortuorio y otros. Así lo decidió la Asamblea Nacional frente a la objeción parcial al proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Social. 105 votos afirmativos, 0 votos negativos. Esta fue la votación de una de las 6 observaciones que contó con los votos para la ratificación. Los asambleístas insistieron en lo que aprobaron sobre las reformas a la Ley de Seguridad Social. Con esto, el IES tiene la obligación de conceder las prestaciones por enfermedad, maternidad, subsidio de maternidad, seguro de desempleo, auxilio de funerales y fondo mortuorio a todos los asegurados, pese a que sus patronos estén en mora. No es responsable el empleado y por eso se admitió que pueda seguir siendo atendido. Esto se realizó, según esta experta en seguridad social, pese a que no había un estudio técnico para incorporar estas nuevas prestaciones. Esta reforma le va a obligar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social realizar y perseguir los cobros de los aportes para evitar un escenario en el que aun cuando en este caso los empleadores no estén al día, pues tenga que entregar el IES sin que hayan pagado los empleadores. Con las otras 5 observaciones, la Asamblea no logró ratificarse, por lo que operó el allanamiento a lo que envió el Ejecutivo. Una de ellas tiene que ver con el descuento del 40% de la pensión de las personas que luego de jubiladas regresan al mercado laboral. Si gana más de 2 salarios básicos, tiene que contribuir con el 40% de su sueldo, y esto no implica que el jubilado queda desprotegido porque continúa recibiendo su 60% además de la remuneración. El Ejecutivo para esta observación se basó en resoluciones de la Corte Constitucional. Y la Corte señaló que no era inconstitucional porque es temporal, se mantienen los beneficios, las prestaciones y no hay una afectación. Con esto, las reformas a la Ley de la Seguridad Social están listas para su publicación oficial. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Estamos de regreso con más información. Pacificar las calles es uno de los compromisos del actual gobierno ante los alarmantes índices de criminalidad. Especialistas coinciden en que el Código de Seguridad del Estado, que fue presentado en el 2018 y que aún no ha sido tratado por la Asamblea, debe ser actualizado. Ha permanecido en uno de los cajones de la Asamblea por más de 3 años. Es el Código de Seguridad del Estado presentado por el anterior gobierno. Y pese a que hubo varios exhortos desde el alto mando policial, militar y hasta del propio Ejecutivo, el proyecto no ha podido ver la luz.
Este código está compuesto de 4 apartados referentes a defensa nacional, seguridad pública, inteligencia estratégica y gestión de riesgos. La actual asamblea tratará el proyecto pues forma parte de uno de sus 5 ejes de trabajo. Alberto Molina es coronel del Ejército en servicio pasivo y cree que el gobierno de Guillermo Lasso debe ajustar este código en manos de la asamblea desde 2018, pues el tiempo ha pasado y la capacidad de respuesta del Estado en materia de seguridad no se encuentra a la vanguardia, comparando, aseguró, con el perfeccionamiento operativo del crimen organizado. Revisarlo y pedir que en la forma urgente lo apruebe la Asamblea Nacional, porque la demanda ciudadana, como vemos la situación del país, de la seguridad interna y externa, realmente es prioritaria. Sebastián Mantilla, director del Centro Latinoamericano de Estudios Políticos, coincide, pero cree que esto debe ir acompañado de otras acciones. Control al lavado de activos, que tiene que ver también igualmente con otras actividades ilícitas. Lo que pasa es que los escenarios de la seguridad ya no son escenarios que responden hace 10 o 15 años, han evolucionado. Crisis de seguridad en las fronteras norte y sur, dentro de las cárceles, en las calles, decomisos de droga casi semanales y el hallazgo de tentáculos del crimen organizado transnacional en el país son síntomas de una enfermedad venidera. El Estado ha ido perdiendo terreno y por lo tanto no hay más tiempo que perder, coinciden. Que estamos dando los pasos para convertirnos en un narcoestado. El tema del microtráfico, el tema de las cárceles, es decir, el gobierno tiene una tarea realmente titánica para resolver un problema realmente serio. Por lo pronto creen que es un acierto del nuevo gobierno haberle devuelto el servicio de inteligencia a las Fuerzas Armadas. Debe ser el punto de partida, recalcan, de una serie de acciones que se necesitan con urgencia. Esperan que esta vez sí la seguridad sea una de las prioridades, antes de que sea demasiado tarde. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Desarticularon en Azuay una red internacional que se dedicaba al tráfico ilegal de migrantes. Según las investigaciones, esta red tenía nexos en 48 países. En Azuay se detuvo a 8 personas. Fueron 9 los allanamientos que se realizó la madrugada de este jueves en el Azuay, 8 en Cuenca y 1 en el cantón Sixi. El delito que investiga la Fiscalía es el presunto tráfico ilegal de migrantes. Enviando a personas de manera irregular hacia los Estados Unidos y que operaría a nivel regional dentro del territorio ecuatoriano, la cual fundamentalmente estaría dedicada a captar por medios, entre estos las redes sociales. Durante el trabajo operativo se logró detener a 8 personas que estarían ligadas a una red delictiva internacional. En esta articulación operativa participamos 48 países. Todos los eventos operativos que se están realizando a nivel mundial están concatenados uno con otro. En los domicilios allanados se encontró varias evidencias, como equipos informáticos, celulares, documentos de viaje y registros con nombres. Ya no hay visado a México, entonces, y se promocionan paquetes turísticos justamente para llevar a esas personas hacia el cruce de la frontera. Preliminarmente, según las investigaciones, la ruta para los viajes hacia los Estados Unidos como destino final era Ecuador, México y por pasos ilegales llegar a cumplir el sueño americano. Incluso estarían migrantes de otros países sudamericanos que ocupan la misma ruta. Creo que las cantidades que cobran son de $15,000, de 10 o $15,000 en adelante. En Cuenca, Iván Rodríguez, 24 horas. Se multiplica el número de menores de edad procesados por asesinato. En lo que va del 2021 ya son 14 los jóvenes de entre 14 y 17 años aislados. Los adolescentes son reclutados por organizaciones delictivas. Pero, ¿cuál es la alternativa que les da el Estado? A sus 17 años es uno de los sicarios más buscados de Durán. Alias Cara de Niño cuando tenía solo 16. Era ya investigado por asesinato, robo y por atentar contra un policía. Son de la banda de los Chone Killers. ¿Estamos hablando de sicarios? Sicarios. El pasado 29 de junio detuvieron a 4, en versión de la policía, sicarios. 2 de ellos son menores de edad, uno de solo 14 años. Es decir, un adolescente que hace solo 3 años estaba en la escuela,
hoy es identificado como asesino por encargo. Un muchachito, yo le pondría unos 14, 15 años, pequeñito. En mayo pasado, hombres vestidos de policía ingresaron a una clínica privada y mataron a una mujer por error. La persona que disparó a la ciudadana es un menor de edad. El crimen de Efraín Ruales se cree que fue cometido por un menor de 17 años, que ni siquiera tiene identidad. Estos casos, que podrían sonar como aislados, son solo una muestra de lo que está pasando. En Guayaquil, Durán y San Borondón en 2019 fueron 5 los menores de edad procesados por asesinato. En 2020, la cifra subió a 10 y en lo que va del 2021, ya son 14 los menores de edad aislados por haber asesinado a alguien. Sin embargo, detrás de estas situaciones hay una serie de vulneraciones por parte de la familia negligente o ausente y por parte de algunas autoridades a las cuales evidentemente no están en sintonía en materia de protección hacia los derechos de los niños y adolescentes. Acciones delictivas tratan justamente de ir a los niños porque saben que la ley les favorece mucho a ellos, van, disparan, andan armados, toda esta gestión, o a veces les utilizan para que trasladen el arma de fuego. Cuando la policía los retiene, enseguida salen libres. Por un lado están quienes piden que sean encarcelados y tratados como adulto, pero por otro lado están quienes los ven como víctimas usadas por las organizaciones delictivas. Un niño, un adolescente que no tiene los más elementales accesos a sus derechos es una víctima fácil. Esto ocurre en la Primavera 1 en Durán. Sobre paredes hay pintadas imágenes de delincuentes. Donde el líder se hace rico de la noche a la mañana. Las carencias que tiene ese niño, ese adolescente, apuntan hacia ese pseudo liderazgo. Ellos se ven reflejados ahí. Intentamos concretar una entrevista con el Ministerio de Inclusión Social para conocer si tienen un plan enfocado a evitar lo que está ocurriendo. Pero pese a nuestra insistencia, desde el MIES nos dijeron que ellos no son los encargados. Mientras tanto, lo evidente se normaliza en los barrios, se visibiliza en las cifras y se ignora desde el Estado. Dayana Monroy, 24 horas.